Por fin ya encontramos renta y ustedes no se imaginan para dónde vamos. Es un cambio fuerte. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. En el video de hoy, por fin, creo yo, vamos a estar encontrando nuestra nueva renta. Así que bueno, ese es nuestro objetivo hoy. Ya este es el tercer video con respecto a este tema. Y nuestro objetivo es encontrar la renta para la que nos tenemos que mudar ya en este mes. Así que estamos un poco atrasados en el sentido de que también estamos un poco ansiosos. Quédate en este video para que puedas ver cuál es la renta al final. Ya vieron este más o menos que les hemos estado enseñando. Son como trailers bien chiquiticos, están feitos, pero este está bastante barato. Entonces hemos estado dando vueltas por todo el condominio y no encontramos la oficina porque todos se parecen, todos son iguales. No hay ninguna señal. Entonces andamos buscando, voy al de la bici, andamos buscando la oficina para ver qué disponibilidad hay. Son trailers así chiquitos, hay como más grandecitos, más chiquitos. Vamos a ver. De gustarme no me gusta para nada. Pero bueno, por lo menos no se ve nadie en la calle así, como otro que hemos visto que se ve como más mal ambiente. En este no veo ni a nadie. Bueno. Y hay gente porque están sí, están todos los carros, ya les digo, todas las casas tienen carros afuera, pero no veo la gente así como en la calle, sí. Vamos a ver. Bueno, decirle que nos los van a enseñar que los precios están súper baratos. Sería una cocina y esto. Okay. Sí, que por lo menos eso me gusta. Bueno, ese que nos acabaron de enseñar, ese trailer cuesta $750. Es súper barato, bien chiquitico. Es como de 420, ¿cómo se dice? Square. ¿Cómo se dice? Square. Ajá. Es como pie cuadrado. Pie cuadrado. Súper chiquiticos son todos así más o menos, pero bueno, este es como bien chiquito porque este es un dormitorio. Lo que veo que está muy chiquitico, como que la cama va a ocupar todo el espacio. La sala está más grandecita que el cuarto, pero no está tan mal como yo pensaba. Un refrigerador, ajá. Sí, tenemos el frío. ¿Puedo abrir el al bañito? Yo no lo había visto bien el de allá. Este es el baño como chiquitico. Es bien chiquitico. Bien chiquitico. A ver, déjame para recordar que tiene dos. Ese es igual así, ¿no? Igual que este. Sí, es básicamente aquel lo que... Tiene aquí cómo voy a poner las cosas. Los cuartos están bastante grandecitos, los cuartos. Y el baño también, más grande. Aquí da tremenda iluminación. Así. Bueno, ya ustedes vieron todo. Perdón el ruido porque todavía no tengo micrófono. Así que lo siento, por eso van a escuchar un poco el ruido raro. Y aparte de eso, sumarle que tengo gripe. Y entonces la voz mía es más masculina en estos momentos. Pero bueno, solamente en este video, por supuesto, les mostré ese porque ya nos convencimos. Nos costó convencernos. Nos convencimos por los precios y porque, bueno, a la percepción, a pesar de que no se ve un lugar como muy bien, o sea, bonito así, no se ve un lugar bonito, en otras palabras,
no se vio con mal ambiente, no sé, porque ya hemos ido a otros que no se ven con buen ambiente, sí se ven con un mal ambiente, las personas y eso ya les digo, todo tiene su cosa, esa es la primera impresión que uno ve del condominio, porque ya es otra historia cuando ya uno vive y experimenta que, un ejemplo, el vecino hace mucha bulla, que, ejemplo, miren, este condominio en el que nosotros estamos es súper genial, lindísimo, bello, me encanta y tiene súper buen ambiente. Sin embargo, yo prácticamente la compañera. ¿Por qué? Porque mi vecino todos los días en su balcón hace eso. Y entonces aquí yo siento el olor. Entonces es lo que todo tiene su cosa. Entonces eso no es agradable. No es agradable. Y sin embargo, uno no sabe lo que va a experimentar ya en el momento. Ustedes saben, ya les he mostrado el objetivo de nosotros. Creo que esta renta es la que cumple más los requisitos para poder cumplir esta meta. No sabemos si la vamos a cumplir o no, no sabemos lo que puede suceder, pero bueno, esta renta se acopla más a ese camino, a esa meta que nosotros queremos cumplir. Los demás no, porque querernos fijar en la belleza, en que no sé qué, en que nos gusta más, en que nos sentimos más cómodos, es más caro y nos es más difícil, por supuesto, ahorrar y en poder tener en un futuro nuestra casita propia o nuestra casita propia o nuestro negocio propio para poder invertir para eso. Entonces, viendo esta renta tan barata, sí nos va a ayudar, porque esta renta no va a ser que para estar ahí años, no, es temporal, por poco tiempo. Quisiéramos estar allí un año, si hay que estar 2, bueno, estamos, pero quisiéramos que fuera un año para poder reunir lo más que podamos. Entonces, bueno, eso era lo que quería decirles. Ya tenemos renta, no saben con cuál me quedé. Les enseñé el de 1 cuarto, el de 2 cuartos y el que ellos le llaman la casa, que la casa es porque tiene igual 2 cuartos, pero ellos le llaman la casa porque es un poquitico más grande. Lo que tiene grande es la cocina en sí, porque los 2 cuartos vienen siendo más o menos lo mismo, quizás un tin más grande, pero bueno, lo que se diferencia más es que la cocina es bastante grandecita. Es bastante grande y está como más bonita. Esas es las 3 opciones que había. Y bueno, ustedes se preguntan con qué me quedé. Pero bueno, primero vamos a hacernos un cafecito, porque yo estoy media deprimida por el cambio. Así que bueno, necesito un café para levantar mis ánimos, para ponerme a trabajar. Hoy estoy libre, lo que tengo por la tarde es un curso de inglés, pero bueno, yo aquí en la casa tengo que hacer unos trabajos en la computadora y tengo que ponerme en función de eso y necesito un café, así que acompáñame también. Ya puse a hacer el café, entonces en lo que está el café seguimos hablando. Les cuento ya, sin darle tanta vuelta, con cuál renta me quedé. Bueno, me quedé con la renta de 2 cuartos. Ahora ustedes me dicen, ay, pero ¿por qué te quedaste con la renta de 2 dormitorios si estabas diciendo que quieres ahorrar lo más que puedas? Entonces, ¿por qué no te quedaste con la de 750? La de 1 dormitorio. Bueno, escúchame, tu niña antes de jugar. Porque no sé si en el video se aprecia bien, porque uno graba de una forma u otra. Ya cuando yo le haga el house tour de la mini casa, ustedes van a poder ver de verdad realmente el tamaño que tiene la casita que tiene en la renta, que es miniatura. En 1 cuarto, no sé cómo explicarle, no cabe nada. Las cosas que nosotros tenemos, nosotros no estamos preparados psicológicamente para botarlas. No estamos preparados para ello. Nosotros tenemos una cosa que todo cubano tiene, que yo les voy a enseñar después. En la oficina que nosotros tenemos hay la gran parte tengo yo no sé cuántas cajas de cosas que es para Cuba, para mi familia en Cuba. O sea, de cosas que ellos necesitan, que nosotros les hemos ido comprando poco a poco, que si necesitan una mochila, que unos para el zapato, que esto, que lo otro. Y es cajas de eso. Es una cantidad de cosas
que imagínense, en ese de un dormitorio yo no puedo cargar, nosotros tenemos que cargar con el peso de Cuba, siempre vamos a tener cosas guardadas para Cuba, para cuando las podamos enviar y así. Imagínense, yo eso, me tengo que deshacer de eso y yo no puedo enviar todas esas cantidades de cajas de un solo palo, yo las voy enviando poco a poco, porque no tengo el dinero para eso, enviar cajas es súper caro. Vamos a coger, de hecho estuvimos allí, pensamos y llenamos la aplicación y todo para aplicar el de un dormitorio, porque dijimos, ese está perfecto para reunir, imagínense 750, está súper barato, pero, ya está el café, pero, caballero, imagínense, a ver si que me queme, el de un solo dormitorio, no cabía casi nada. Acuérdense que estos trailecitos no tienen balcón, que no es lo mismo que aquí, que en el balcón de aquí yo tengo las 3 bicicletas, tengo cosas allí guardadas. Y entonces, nosotros no tenemos tanto tareco tampoco, pero bueno, tengo ahí mis planticas y esas cosas. Allá no hay balcón, no hay patio, no hay nada, entonces yo no, es al aire libre, no puedo poner cosas afuera, o sea, puedo ponerlas, pero con el riesgo de que no sé, que me las lleven o algo, o sea, tengo que poner cosas que quizás no sean de tanto valor o algo así. Entonces, nosotros no tenemos tantas cosas porque precisamente no habíamos querido comprar tantas cosas porque de renta en renta, no, esa mudadera no es fácil. Estuvimos analizando y era mucho mejor el de 2 cuartos, porque aunque estaba chiquitico igual, pues bueno, en el segundo cuarto podíamos meter las cosas que tenemos de Cuba, las cosas que tenemos aquí, que las bicicletas principalmente, para no tener que botar ninguna bicicleta porque incluso nos costaron dinero, aunque baratas. Lo que más nos preocupaba era que en la oficina tenemos 2 mesas, la mesa mía de trabajo y Rafael tiene su mesa de trabajo, y en el cuarto, este cuarto de aquí es tan grande que yo tengo allí mi mesa, yo allí tenemos una mesa con un televisor, aparte de que en la sala hay una mesa con un televisor, en el cuarto también hay un televisor, y ahí sobra incluso bastante espacio. Esa mesa que me encanta de ese cuarto, nos íbamos a tener que botar, y de la oficina íbamos a tener que botar también una de las mesas, o sea, al final nos íbamos a tener que quedar con una, porque no cabe por más que querramos. O sea, si las metemos ahí, no vamos a poder caminar dentro de la casa, y además que se va a ver horrible. Hay que tratar de ser, ahí sí hay que ser minimalista. Decidimos por el de 2 cuartos, porque bueno, el de 2 cuartos al menos tiene, los cuartos son miniatura, la cama nada más, con meter la cama ocupa todo el espacio, créeme, del cuarto. Pero bueno, en el segundo podemos meter todos los tarecos, no tipo un cuarto de desahogo tampoco, ¿no? Pero podemos meter las mesas, podemos meter las bicicletas, la churrera de Rafael, ¿se acuerdan de la churrera? La churrera de Rafael, todas esas cosas que tenemos que no podemos botar, pues lo metemos allí y se va a ver súper cargado ese cuarto, pero bueno, va a ser para eso, ese cuarto va a ser exclusivamente para eso, porque va a ser mejor, así vamos a estar más desahogados y con menos preocupación de que si lo dejamos ahí afuera se va a oxidar con la lluvia y así, porque no es fácil. Esa churrera Rafael la ha construido con sus manos para que se venga a oxidar o a romper por estar bajo el sereno o bajo la lluvia, no se lo puede pasar. Entonces, al final ya saben, nos quedamos con el de 2 cuartos. El de 2 cuartos por esa situación. Además, igual sigue siendo barato, 850. Sigue estando bastante barato. Y bueno, ya saben. Pero lo que ustedes no saben es que el que yo les enseñé, que fue el segundo que les enseñé, de 850, que es los 2 cuartos, no fue con ese con el que nos quedamos. Exactamente ese no fue con el que nos quedamos, porque no nos gustó la cocina. La cocina de los demás nos gustó, pero esa estaba feita. Pero aparte de que estaba feita, que no es eso lo importante, es que el olor que había allí no era agradable. Era como un olor a fregadero, de dejar allí el fregado del año de la bomba y trapos mojados así. Era un olor que no me gustaba. Entonces los demás sí tenían un olor muy normal,
olor normal, a madera, no sé qué más, pero ese tenía un olor que no me gustaba. Entonces yo dije, no, seguro ustedes me dicen, ay, qué exquisita, pero imagínate que la casa sea así y que tenga tremenda peste. No es fácil. Yo creo que por más que yo le metiera cloro a eso, a mí me daba miedo que no se le fuera ahí el olor ese desagradable que emanaba del fregadero. Gracias a Dios nos las cambiaron, nos buscaron otro que es diferente. Yo no lo grabé ni nada, pero bueno, lo verán en otro, por supuesto lo van a ver en el house tour cuando nos vayamos a mudar. Ustedes van a ver todo eso, van a ver el video, yo les voy a enseñar cuál es. Así que al final va a ser sorpresa la renta. Es muy parecido, es similar, pero bueno, la cocina es diferente y me gustó más. Está más bonito que ese, está mucho mejor. Pero bueno, que sepan ese que es de 2 cuartos y la cocina es diferente, se ve mejor. El amueblado de la cocina se ve con mejor diseño, mejor calidad y el olor, por supuesto, no tenía mal olor ni nada. Así que bueno, eso era lo que les quería decir. Estén pendientes de los videos porque se viene video de adornar, de intentar adornar esa casita para hacerla un hogarcito, un hogar que aunque sea por poco tiempo, queremos sentirnos bien. Entonces, mi gente, bueno, hasta aquí el video de hoy. No le vamos a dar más vuelta a esto porque ya creo que les he hablado bastante. Realmente quiero decirles que les grabé más clips en el que les expliqué todo lo que incluye esta renta, porque no es lo único que tengo que pagar en la renta, hay otras cosas que incluye, pero bueno, creo que el video ya se ha hecho bastante extenso y creo que lo voy a dejar para el próximo video. Y se los voy a tratar de subir lo antes posible. Por eso es que van a ver en el próximo video, me van a ver con la misma ropita. Fue grabado hoy mismo, pero se los voy a dejar para la próxima para que no se me aburran tanto y el video no se quede tan extenso. Así que bueno, suscríbete para que no te pierdas esta serie de videos que vienen ahora a continuación de todo lo que tiene que ver con esta renta nueva. Y bueno, todo lo que tiene que ver con mudanza, con si tenemos que botar cosas, regalar cosas, organización, todo. Así que bueno, suscríbete si no lo has hecho, déjame un like si te gustó este video, compártelo con otras personas que le pudieran interesar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Besos y bendiciones para todos. Chaito.